En 2005, el beat'em up de 3 dimensiones es un subgénero que no termina de cuajar. Por eso, el estilo de baile del Fantasma de Esparta causa furor. Es rápido, variado y cómodo. La primera entrega de God of War es tan buena que en 2007 la segunda apenas logra mejorarla. No es hasta el tercer capítulo cuando se nota una innovación considerable que lo convierte en el más divertido de la saga. En un vídeo anterior comentaba que God of War 3 tiene los mejores jefes, pero en realidad es superior en prácticamente todos los aspectos. También insistí en que la clave de esta saga está en la agilidad. Y precisamente en el título de 2010, Santa Mónica coloca todos los elementos del juego al servicio de la danza de Kratos, para hacerla lo más frenética posible. Aunque parezca difícil, God of War 3 aumenta la dosis de sangre para también reducir la proporción de pasillos y trámites indeseables. Vamos, para reducir lo que viene siendo el relleno. Sus pocos rompecabezas no son para tirar cohetes, pero sí más ingeniosos que en las pasadas entregas, dado que no se limitan a mover cajas y manivelas. Solo hay un relleno pésimo, que además es pésimo con mayúsculas. Es la fase del idioma tiranoide plagiada con descaro de Ratchet & Clank. Pero en general, gana protagonismo el combate abierto contra decenas de bichos por 3 motivos. En primer lugar, puedes usar a los enemigos como arma, algo que no se ve en las 2 primeras entregas. Puedes cabalgar cerberos y cíclopes, puedes congelar enemigos decapitando a gorgonas, puedes provocar descargas eléctricas ejecutando a sirenas, y puedes barrer cual quitanieves con soldados aturdidos. En segundo lugar, God of War 3 busca cohesión, para que las distintas partes del juego se potencien entre sí. A grandes rasgos, un título de acción como este se compone de 2 factores: armas y enemigos. Alcanzar la armonía entre ambos pasa por darle a cada uno unas funciones que se compenetren, que encajen como 2 engranajes. Un ejemplo básico. La piedra azul de los escudos solo se puede romper con los cestus de Nemea. Por lo tanto, los cestus se diseñaron con esa piedra en mente. Hay varios ejemplos que muestran la misma dinámica. La cabeza de Helios, aparte de iluminar zonas oscuras, aturde a las sirenas que se ocultan. El placaje del E1 más círculo está diseñado expresamente para agarrarse al vuelo de las arpías y a los fantasmas escondidos bajo tierra. La ascensión olímpica, movimiento que se activa manteniendo pulsado el triángulo, es especialmente eficaz contra los minotauros. Las botas de Hermes solo afectan a los enemigos pequeños, y los propios cestus son también recomendables contra las estatuas, por ser lentas y muy resistentes. Esta relación de armonía entre las características de los enemigos y de Kratos apenas se ve en las 2 primeras entregas de la franquicia, donde todos los enemigos se derriban machacando botones casi al azar. Y bueno, machacar botones mola, es para lo que está pensado God of War a priori, pero necesita algún límite para dar algo de tensión y de variedad a cada pelea. Así son más memorables. No solo las recuerdas por los enemigos a los que te enfrentaste, también las recuerdas porque usaste un objeto o un movimiento concreto sin parar. La tercera virtud de God of War 3 es su variedad en combate. Se puede apreciar en los nuevos bichos. La quimera puede envenenar al principio y cambia de táctica según avanza la pelea. El Talos es lento, pero inmune a casi todo. Por eso conviene dejarlo de postre. Y el centauro tiene un ataque que se bloquea con un Quick Time Event de joystick. Más jodido, pero más bonito que otros Quick Time Events. Otra novedad es la rompemelés, que no es nada del otro jueves, pero queda mazo sexy. Sin embargo, la incorporación más tocha son quizá los ya mencionados cestus de Nemea. Funcionan mejor que las armas pesadas de las entregas anteriores por el simple motivo de colocar una en cada brazo. O dicho con otras palabras, por parecerse más a las espadas principales. A su lado, el machado de Artemisa, el martillo bárbaro y la lanza del destino son lentos e incómodos. Pero no todos son aciertos en God of War 3. Se queda atrás en el arma de largo alcance, el arco de Apolo. Como tiene munición infinita, simplifica demasiado los combates. Sus equivalentes en las entregas pasadas son el arco de Zeus y el de Tifón. Ambos molan más porque consumen magia, por lo que hay que darles un uso responsable. Y eso es lo divertido, que un arma ofrezca ventajas a cambio de unos inconvenientes. Pero no es que la munición infinita sea un error siempre. Con la cabeza de Helios y las botas de Hermes funciona bien, porque son herramientas útiles, pero no para cualquier momento ni para cualquier enemigo, y no tienen un poder devastador.
Su fin es más bien táctico, pero no táctico en plan de adorno como hacen muchos juegos. Estos de verdad pueden cambiar el rumbo de un combate. Ambos dan mejor resultado que el rostro de Medusa del primer y segundo título. Ese sí que está de adorno. Es demasiado inútil por ser lento de collons y consumir magia. Comentaba al principio que God of War 3 tiene poco relleno. Parte de ese relleno que se ahorraron incluye las escaladas. Esas escaladas de los primeros God of War que te obligan a luchar en 2 dimensiones con solo 2 movimientos posibles. No pueden dirigirse en diagonal, solo abajo, arriba, izquierda y derecha. Un coñazo. En su lugar tenemos el vuelo de la cadena del equilibrio, que tampoco es nada del otro jueves, solo esquivar meteoritos. Es simplemente un respiro para descansar los dedos durante un tiempo. Eso sí, es preciso aclarar que hay uno de los 4 títulos de la saga con más relleno que los demás, y es el segundo. Y dicho sea de paso, es la entrega que menos me gusta. God of War 2 tiene 2 trámites sin sentido que me molestan especialmente. Uno está en el capítulo del Bellacino de Oro y otro antes del enfrentamiento con Euríale. En ambos, aparte de sacudirte a los enemigos, debes evitar que el suelo se mueva con la ayuda de un sistema de engranajes. En una, te piden pulsar círculo hasta borrarte la huella dactilar, y en otra, lo mismo pero ayudado con el joystick. Y te dejan ahí durante minutos, taladrando una tecla cual máquina de coser. Otros 2 ejemplos son las antenas de los caballos y la estatua del Fénix. Esta clase de momentos son siempre lentos y no plantean ningún reto al jugador más que ver cuánto aburrimiento es capaz de soportar. Por eso los llamo trámites, porque son papeleo puro y duro. Total, que no me voy a despedir en plan negativo. En la saga God of War los fallos no son la norma, sino la excepción. Sus juegos saben reforzar sus puntos fuertes y alejarse de sus debilidades. Viendo lo que hacía su competencia, está claro que no era fácil diseñar un beat'em up fluido. En los 3 primeros Devil May Cry, Dante derrota a demonios legendarios, pero es incapaz de sobreponerse a su mayor enemigo, que es la cámara. Y también es incapaz de inventar nuevos movimientos para superar a su primera entrega. En Bayonetta te ves peleando muchas veces contra piernas inmóviles porque Camilla se obsesionó con poner enemigos kilométricos que no caben en pantalla. En God of War, por el contrario, la cámara recoge todo el movimiento de Kratos con calma y precisión y las entregas se refrescan con nuevas habilidades y desafíos. Y esto es posible gracias a tener claro que su motor es la agilidad. Ya desde el primer título de la saga, Santa Mónica sienta unas bases muy sólidas y forja las inconfundibles espadas del caos. Quizás se lo convierta en el mejor de la franquicia. Sin embargo, es 5 años después, en el ascenso al Olimpo, cuando su belleza toca techo.